Bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar sobre el resumen de la obra La muerte de Artemio Cruz, del autor Carlos Fuentes. Una novela que es más que la historia de un hombre, sino también es un retrato de México post-revolucionario y es un espejo de la condición humana. Primero que nada, vamos a adentrarnos en el contexto de la novela. La novela se desarrolla en un México que lamentablemente está pasando por una lucha del poder y las secuelas de una revolución mexicana. Carlos Fuentes nos muestra un país que está en constante transformación, con una sociedad dividida en la esperanza de tener un futuro mejor y la realidad cruda de la violencia, la corrupción y la desilusión. Bien. En primera instancia, vamos a hablar sobre el hecho de muerte de Artemio Cruz, una memoria fragmentada. Vamos a empezar desde ahí, ya que la novela tiene distintos saltos del tiempo y vamos a empezar desde el inicio hasta el final. La novela comienza con Artemio Cruz en su lecho de muerte, pero esto no es más que un simple relato de agonía. Es el comienzo de un viaje a través de sus memorias, de las memorias de un hombre que lucha con sus recuerdos, sus fantasmas y su propia identidad. Como lo he mencionado antes, Fuentes utiliza un estilo narrativo fragmentario. Esto quiere decir que no tiene una línea temporal definida. Y como hemos podido observar de la novela, la mente de Artemio va saltando de un recuerdo a otro, sin un orden lógico, reflejando de esa manera la descomposición de su propia conciencia ante la muerte. Bien, nosotros como lectores somos introducidos en la conciencia de Artemio, una mente torturada por el pasado y por la culpa y la desilusión. Y vamos a ver por qué está siendo torturado por estos tres elementos. En cada fragmento de memoria nos van revelando las contradicciones que han definido su vida. En segunda instancia vamos a hablar sobre la infancia y la sed de justicia. Se describe la infancia de Artemio Cruz en un pueblo rural de México, donde nació rodeado de la naturaleza y las tradiciones campesinas. Su madre, que fue una figura fundamental en la formación, y como todos nosotros que tenemos a nuestra madre, nuestra madre nos forja el carácter, también nos forja nuestra personalidad, y como bien sabemos, es una pieza también muy fundamental en nuestras vidas. Así como nuestra madre es una pieza fundamental en nuestras vidas, también lo fue en la vida de Artemio Cruz. Su madre le inculcó la importancia, no solo de la justicia, sino también de los valores como la honradez y la rebeldía contra el abuso del poder. La infancia de Artemio Cruz es una época donde la inocencia reina, donde su inocencia reina en su vida, pero también es el comienzo de una lucha interna contra las injusticias de la sociedad que él presenció. Y esto lo podemos ver en una de las escenas claves de la novela. Es cuando Artemio se enfrenta al cacique, que en la novela se apreció como una figura de autoridad corrupta por su abuso de poder y por su opresión contra los campesinos. Esta escena nos muestra la semilla de la rebeldía que lleva adentro Artemio. Y cómo no, ya que su madre, como bien sabemos en la novela, se puede observar cómo ella le inculcaba ese valor fundamental: rebelarse contra la corrupción, rebelarse contra el abuso de poder. Y como bien sabemos,
pues este elemento lo impulsa a buscar la justicia social. En tercera instancia tenemos la revolución y la guerra. La Revolución Mexicana cambia para siempre y totalmente la vida de Artemio Cruz. ¿Por qué cambia para siempre? Pues Artemio Cruz se une a las fuerzas revolucionarias con la esperanza de construir un mundo mejor. Y pues ¿quién no? ¿A quién no nos gustaría poder construir un mundo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos? Vamos a ver si pues esta ilusión que tiene Artemio se va a cumplir o lamentablemente no. Entonces, él guiado por sus ideales de juventud, porque pues en ese entonces él estaba joven y creía en esos ideales. Bien, continuando, la novela nos muestra lamentablemente lo que la guerra le puede causar a una persona. Nos muestra la dureza de la guerra y la transformación de Artemio, que pasó de ser una persona idealista, una persona que tenía pensamientos llenos de ideas y solamente de ideas, a un soldado curtido en la batalla. Otra pieza fundamental que pasa Artemio es la muerte de su mejor amigo. Que bueno, en un combate es un punto de inflexión en sus vidas, ¿no? En la vida de Artemio. O sea, la muerte de su mejor amigo es un punto de inflexión para él. Este evento le hace dudar sobre sus ideales de la revolución y lo conduce hacia una crisis existencial. Y pues, ¿a quién no nos... Obviamente la muerte de un ser preciado nos cambia totalmente cómo vemos el mundo. Y esto le pasó a Artemio Cruz. Bien, en cuarta instancia vamos a ver, vamos a resumir el poder y la corrupción, en donde se presenta la novela. Bien, entonces, tras la revolución, Artemio se convierte en un político de gran influencia. Y bueno, ahí ya podemos observar cómo el idealista joven que quería cambiar el mundo se convierte en un político. Obviamente los políticos son manchados por corruptos, ¿no? Bien, su ascenso al poder es rápido, pero viene acompañada de una trágica transformación que lamentablemente lo lleva a traicionar sus ideales. Entonces, la novela describe con detalle la corrupción que rodea al poder político en México, las alianzas con los intereses económicos, la manipulación y la traición. La traición se convierte en la norma de la política, como lo antes mencionado, que mayormente los políticos están manchados por la corrupción, ¿no? Por el abuso de poder. También podemos ver en la novela un personaje muy importante, que es Catalina. La relación de Artemio con Catalina se vuelve mucho más complicado, pues, como bien hemos leído la obra, Catalina es un personaje que le impulsa a seguir sus ideales, que lo ama profundamente a Artemio. Pero ella al ver que Artemio ha cambiado, como que empieza a tener algunos pensamientos, ¿no? Ella lo reprocha por su corrupción y por haber abandonado sus principios. Obviamente, Catalina también se podría decir que es un personaje es un personaje en la vida es un personaje de inflexión para la vida de Artemio. Bien, como estábamos diciendo, Catalina fue un personaje muy importante para la vida de Artemio, ya que, sinceramente, pudimos observar que Catalina lo amó profundamente a Artemio, fue una mujer que lo amaba, pero se dio cuenta de la transformación que estaba teniendo Artemio.
Y bueno, claramente lo vimos que Catalina empezó a reprocharle por haberse vuelto un traidor, pues, un traidor a sus ideales. Bien, también se nos muestra la lucha interna de Artemio, el conflicto entre sus ideales de juventud. En nuestra juventud obviamente vamos a tener nuestros propios ideales, pero el punto es si los ideales se van a quedar con nosotros hasta la adultez o vamos a transformar esos ideales en algo más donde se podría decir que sea un poco más serio, ¿no? Bien, como seguía diciendo, el Artemio nos muestra la lucha constante entre sus ideales y las tácticas sucias que utiliza para mantenerse en el poder. O sea, lo que él antes odiaba, lo que él antes no le gustaba, lo que él antes quería destruir, simplemente se volvió alguien que quiso destruir en su momento, pues, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la desilusión y la soledad. La novela describe la desilusión de Artemio Cruz al darse cuenta de que ha fracasado en su objetivo de construir un mundo mejor a través de la revolución. Y es que sí, como hemos observado en la novela, o bueno, como hemos leído, Artemio se vuelve una persona totalmente diferente, se transforma en alguien totalmente diferente a lo que solía ser, en su juventud o a lo que solía aprender de su mamá. Como anteriormente he mencionado, su madre siempre le inculcaba el luchar contra esas ideas opresoras de la sociedad. Entonces es ahí en donde él se da cuenta que ha traicionado sus ideales y que su ascenso al poder ha sido solamente un camino hacia la corrupción y a la soledad. Porque pues porque eso es lo que nos deja, o sea, el camino hacia la corrupción simplemente nos deja en la soledad, así como le pasó a Artemio Cruz. Entonces, más adelante también podemos observar su relación con su hija Isabel, que es una de las más conmovedoras de la novela, la historia de Isabel, de su hija y de Artemio. Isabel representa la inocencia. Isabel representa la inocencia y la esperanza que Artemio ha perdido. Ella también, como Catalina, lo reprocha por su transformación y le recuerda los ideales que él olvidó. O sea, se podría decir que Isabel es también una pieza muy fundamental en la vida de Artemio Cruz, ya que ella trata de que Artemio Cruz pueda volver a pensar como antes, pueda volver a creer en sus ideales y pueda dejar ese mundo de corrupción que lo tiene atado pues a un mundo de tristeza y de soledad. Y durante esta historia pues vamos viendo como he podido leer y he mencionado antes, pues la muerte de Artemio. Artemio va siendo transformado desde un joven que quería luchar por sus ideales y creía en sus ideales a ser una persona que se dejó llevar o se dejó ganar por la corrupción. La muerte de Artemio no es solamente un trágico final. También podemos decir que es como un... Bien, siguiendo con el resumen, la muerte de Artemio Cruz no es solamente un final trágico, sino también se podría decir que es un acto de liberación.
pues es el punto final de un viaje lleno de contradicciones y de decepciones. La muerte de Artemio Cruz es una obra de gran profundidad y complejidad que nos invita a nosotros como lectores reflexionar sobre la historia de México, sobre la naturaleza del poder, sobre la naturaleza de la corrupción, sobre cómo nosotros podemos ir transformándonos, si no de bien, o también transformándonos, pues para mal. También nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la identidad, sobre la búsqueda de nosotros mismos en un mundo lleno de constantes cambios. Esta es una novela que nos hace cuestionar nuestros ideales y los ideales de la sociedad, los principios, y que nos pone enfrente al espejo a reflexionar sobre nuestras propias capacidades y sobre nuestras propias contradicciones. Espero que este resumen y que este pequeño análisis de la obra les ayude a comprender mejor la complejidad de esta obra, que bueno, es una obra, como ya he mencionado, lleno de complejidad y lleno de profundidad. Se podría decir que esta es una obra muy importante para poder replantearnos nuestros propios ideales y nuestro propio sentido de justicia. Gracias.